Audio Jungle. 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 Bueno, Audio primero Jungle. gracias por venir a estar acá con nosotros y escuchar el curso. Muchísimo. Esto es Murphy, ¿ven? Que siempre pasa algo cuando empezamos con alguna presentación, alguna complicación. Así que a ver si abrimos la presentación y a ver cómo es que se abren. Estamos tratando de la presentación. Yo mientras tanto, mientras Andrés me ayuda, les voy comentando que vamos a hacer un viaje a través del tiempo cortito sobre cómo evoluciona el concepto de demencia y qué entendemos hoy por demencia. A ver. Hay que esperar un poco. El- Ahí está. Vamos a ponerlo en imagen grande. Ahora sí. Bueno, ahí está, ahora sí. Bueno, este tema es un tema muy complejo, sobre todo porque vamos a ver, la complicación mayor es que todavía existe un abordaje que no está abordado por una sola disciplina médica. Porque, como vamos a ver ahora y cuando nos preguntemos, no qué es la demencia, sino quién ve la demencia. ¿En qué especialidad debería formarse uno en demencias? ¿O es más complejo y la formación debería ser más holística? Vamos a hablar de actualización en demencia, vamos a hablar de los aspectos neuropsicológicos clínicos no psicométricos. O sea, no vamos a hablar del abordaje neuropsicológico que lo va a tocar el doctor Lescano. Lo nuestro y la presentación inicial es puramente clínica. Lo importante es que a ustedes les sirva diferenciar el concepto, decir qué es demencia, cómo fue la evolución de las ideas y ver un poco la clínica de las enfermedades más comunes y frecuentes. Muy bien. ¿Con cuál cambia esto?
Bueno, aspectos neuropsicológicos clínicos en la patología demencial. Una primera reflexión y una pregunta. ¿La demencia es patrimonio de alguna especialidad? No cambia esto. Ah, bueno, entonces yo cambio de acá. Bueno, la demencia es patrimonio de alguna especialidad médica. Y bueno, la ve el psiquiatra, la puede ver el psicólogo, un neurólogo, un neuropsicólogo, un médico de familia, un médico general. Lo ideal es que la puedan ver todos. De todas maneras, es una patología que está clasificada en los manuales de psiquiatría. Y uno se pregunta por qué en los manuales de psiquiatría, donde está también Parkinson, donde están también otras enfermedades. La verdad es que si hay alguna enfermedad neuropsiquiátrica por excelencia es este tema, donde ya sabemos que hay una afectación cerebral, porque no voy a hacer de otra manera, y donde sabemos que el síndrome demencial es tan complejo que abarca síntomas vistos por el neurólogo, síntomas signos por el neurólogo, el neuropsicólogo, el psiquiatra, y el gran espacio olvidado que fue el tema de la familia y de la sociedad durante muchos años. Yo no sé la edad de ustedes, pero cuando me formé yo, era ver el paciente y la familia, mucho no era tomado en cuenta en cuanto al abordaje semiológico. Cuando hoy sabemos que en estos temas, si no tomamos en cuenta a la familia, estamos quedando muy afuera del tema. En forma pobre, no abarcamos el tema, porque el paciente no puede grabar lo que yo le digo, ni hacer el plan de medicación, no puede contarme lo que le pasa, muchas veces dice que está bien porque tiene anosognosia. Entonces, ¿de quién me puedo valer yo para hacer un buen diagnóstico? De la familia y del entorno social que lo abarca. Quiere decir entonces que más que pelearme, porque todavía sigo viendo a nivel internacional mesas donde están neurólogos, psiquiatras, geriatras, neuropsicólogos, peleando un poco por el espacio de cada uno. Y es patrimonio más mío, más tuyo, más del otro. Yo diría que la demencia es patrimonio de aquel que se dedica a la enfermedad mental, tanto desde la medicina, desde la psicología, donde están haciendo trabajos muy buenos a nivel familiar y con los pacientes también. Así que hay controversias en neurología y neuropsiquiatría y neurología que no lo son. No son controversias si uno toma el aspecto neuropsiquiátrico del tema. Y entender que la enfermedad cerebral también origina no solo trastornos motores, cognitivos, sino comportamentales. Y los trastornos comportamentales están dentro de lo que abarca el psiquiatra. Porque tengo que pensar que un delirio y una alucinación, irse del sistema de realidad, como pasa con estos pacientes, estos trastornos vistos por el psiquiatra son desórdenes del sistema nervioso central. Y si son desórdenes del sistema nervioso central, estamos en el tema de la neuropsiquiatría. Y en el fondo son desórdenes desde el punto de vista neurológico, en su amplio sentido, ¿no? Bueno. Por eso los tratados de psiquiatría vienen con estas tapas hoy por hoy. Vallejo Ruilova saca esta tapa, digo, como no puede ser de otra manera. Digo, estamos en este laberinto semiológico donde hay redes cognitivo-comportamentales, motoras, sensitivos, sensoriales, que están todos en el mismo órgano de alguna manera y que crea una sintomatología compleja. Bueno, se tornó más difícil porque tampoco cambia la máquina, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay que esperar un poco. A ver. Se colgó. ¿Cómo se descuelga una máquina? Estas son las cosas de la tecnología que son inesperadas y que a veces complican un poco las presentaciones. Sí, sí.
Yo diría esta tarde ya. No, que se portó bien en varios países, pero acá no sé qué pasa. Creo que es la 3, Andrés. A ver. Bueno, entonces uno piensa, ¿cómo evoluciona este concepto de demencias? ¿Tiene que ver con la relación mente-cerebro a través de la historia? ¿Por qué todavía seguimos peleando un poco que está en un manual y en otro? ¿Y por qué el neurólogo piensa que no es patrimonio del psiquiatra algunas cosas y viceversa? ¿Será que de alguna manera la facultad todavía no se educa un poco divorciados? Y tal vez la semiología debería ser más integral, y que el neurólogo sepa más de lo que se enseña en psiquiatría y viceversa, y así el médico general también. Ahí está. No te adelantes que estas fotos maravillosas las quiero para después. Ahí está. Bien. Gracias, Andrés. Bueno, por eso estos tratados de psiquiatría vienen ya enfocando acá, porque la verdad que en un congreso de psiquiatría se presentan muchas resonancias, muchas tomografías también que tienen que ver con el cerebro. Bueno, y los quiero maravillar con esta fotografía que es por tractografía y tensor de difusión. Este es el cerebro. Es las conexiones de las redes cognitivo-comportamentales de 86.000 millones de neuronas que tiene nuestro cerebro humano. 86.000 millones de neuronas originando haces que tienen que ver con lo cognitivo, con lo comportamental, con lo motor, sensitivo y sensorial. Es una máquina biológica muy compleja que origina muchos síntomas. ¿Y cómo empezó este problema? Bueno, esto va a pasar rápido, porque en la relación mente-cerebro todavía seguimos peleando nosotros los conceptos. Cuando hacemos un poco de historia, cuando se buscó alterar el comportamiento de la persona, y ya están descritas historias clínicas de hace 5.000 años donde hablan de trastornos de la memoria por lesión cerebral. Y acá por algún motivo se intentaba modificar el comportamiento de la persona, ya sea por motivos religiosos o lo que fuera, se apuntaba al cráneo, no al hígado ni a otro órgano. Se apuntaba al cráneo para hacer craneotomías, como el paciente de arriba que no vivió y el de abajo sí vivió porque siguió fabricando un poquito de hueso después. De alguna manera se intentaba, por liberación demoníaca o lo que fuera su sistema de creencias, modificar a la persona. Así que desde el papiro de Evers de hace 5.000 años hasta la actualidad han pasado siglos donde la evolución de las ideas han sido muy particulares. Ese es un papiro donde hay 48 casos clínicos, escrito por los médicos egipcios. Y este es el conectoma humano. Pasaron 5.000 años donde la palabra cerebro aparece en estos papiros. Los primeros documentos científicos son estos, donde los médicos egipcios escribían sus casos clínicos, cuando venían de las guerras, las parálisis, las hemiplegias, crisis epilépticas, y hay una historia clínica que publica Eric Kandel que es un trastorno de la memoria por lesión cerebral. Esta es la palabra cerebro cuando aparece en los escritos de hace 5.000 años, ¿verdad? Y esta es la primera historia clínica que se conoce. Si van al libro de Kandel, es un trastorno de la memoria por lesión cerebral escrito hace 5.000 años. Así que ya hay referencias de que tiene que ver el cerebro con esto. Bueno, Aristóteles empezó con la idea de que la psiquis era separada del cuerpo. Y ahí empezó a embeberse la creencia de que realmente había manifestaciones psicológicas y psíquicas que no dependían del cerebro y que la psiquis actuaba sobre el cuerpo a través del corazón. Hipótesis cardíaca. El dualismo, 1800 años después, y ya pasamos 1800 años, Descartes seguía comentando que había una mente inmaterial independiente del cuerpo y que la mente actúa sobre el cuerpo a través de la glándula pineal. Era otra hipótesis. Pasamos el tiempo y aparece la frenología, que es una pseudociencia, donde se pretendía de alguna manera llevar la psiquis y todas estas manifestaciones de comportamiento salían de los ventrículos, porque era la hipótesis ventricular de la psiquis, donde era un fluido que circulaba por los ventrículos, al parénquima cerebral. Entonces acá el gran salto fue el crear dos conceptos. La psiquis depende de la actividad del parénquima cerebral y el cerebro tiene especializaciones. Es un gran paso adelante. Quiere decir que la lesión en diferentes lugares del cerebro origina diferencias en lo que manifiesta. Pero se le fue la mano a la cabeza, se le fue. Palpaban los cráneos para hacer una especie de psicodiagnóstico palpable. Y ven que el dibujo está un poco exagerado con los bultitos que tienen, porque ellos decían, si el cerebro está especializado y hay áreas del cerebro que tienen que ver con tal o cual capacidad,
el desarrollo de esas áreas empuja el hueso para afuera. Entonces esos abultamientos eran palpados por ellos, y este era Franz Gall, que junto con otros autores hicieron mapas. ¿Ven? Estos mapas circulaban por el 1700 y algo y por el 1800. Frenología, era una pseudociencia. Lo que está en azul, ahí hacían diagnóstico de cómo era la personalidad y el comportamiento de la persona. Y así diferentes áreas tenían que ver con diferentes capacidades. Ven que ahí está Cupido, el del amor está atrás en la nuca, y bueno, vaya a saber qué los llevaba a ellos a hacer ese tipo de un diagnóstico más intuitivo que científico. Hasta que llega un caso emblemático donde nos demuestra en 1848 que la lesión del lóbulo frontal, el señor Phineas Gage, poniendo en las ruedas las rieles del ferrocarril en Nueva Inglaterra, tiene un accidente, le atraviesa una barra de hierro por explosión provocada sin querer, le atraviesa el cerebro y le traumatiza los lóbulos frontales, sobre todo el izquierdo. Aunque les parezca mentira, ni siquiera entró en coma, pero de alguna manera, después de esto se notó que el lóbulo frontal no era tan mudo. Este señor modificó su forma de ser y ya no podía planificar una vida productiva. Tan improductiva fue su vida que el resto de su vida vino de Nueva Inglaterra a Chile, fundó una empresa de diligencia, le fue muy mal, y se fue a Estados Unidos, donde muere mostrando su lesión, pidiendo limosna en la calle, en la iglesia de San Francisco, y que los turistas tocaran su cabeza y les daban dinero. Esa fue la única planificación productiva que pudo hacer. Hasta que llega Darwin, principios del siglo XX, fines del siglo XIX, a decir, no dividamos más esto. El cerebro. La conducta racional depende totalmente del sistema nervioso central. No es necesario dividir la psiquis en algo inmaterial. Por aquella época ya estaba Alzheimer. 1901 esta foto. Está con Kraepelin, que es el señor que está al lado de traje blanco. Y eran neuropsiquiatras en Alemania. De alguna manera la enseñanza era toda bastante unificada. Al Alzheimer describe una señora, Augusta Deter, que tenía 56 años, un caso presenil, y la publica en un congreso del sureste de Alemania, sobre un extraño caso de enfermedad de la corteza cerebral. Kraepelin le dice, ponele tu nombre, enfermedad de Alzheimer. En 1907 empieza la enfermedad a llamarse enfermedad de Alzheimer. Pero en aquel momento todavía seguían las dicotomías. En aquel momento la palabra demencia significaba estar privado del alma o del espíritu o de la inteligencia. Ven que siguen las dicotomías. Dicotomías que de alguna manera nos influencian hoy también. 1910, por ahí 15, seguía este concepto. Hoy por hoy mantenemos privación de la inteligencia. De quiere decir no, mens, privado de la mente. Hoy sabemos que los cerebros humanos no son iguales al resto de los otros seres vivos, animales que tienen cerebros, ¿no? ¿Y en qué son diferentes los cerebros humanos? ¿Por qué son diferentes al de otros seres vivos? La filogenia muestra que hay una evolución muy particular. Tenemos lenguaje gramatical, imaginación fonológica, teoría de la mente, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro y poder intuir o sentir lo que siente el otro y lo que piensa el otro. Ciertas formas de inteligencia como la intuición. Tenemos una densidad mayor de neuronas en la corteza cerebral que cualquier otro ser vivo. Estas 6 capas que están en casi toda la corteza cerebral, salvo en las zonas límbicas y paralímbicas que hay menos capas. También tenemos neuronas de Von Economo, que estas neuronas que nadie les había dado mucha bolilla, hace 100 años que se describió, son neuronas que están también en otros cetáceos y otros animales y que se excitan cuando uno piensa en uno mismo, cuando hay una reflexión de uno mismo. Bien o mal llamadas neuronas del yo, es como se las conoce a veces en el ambiente, ¿tá? Hay en simios, en macacos, en cetáceos y también la tienen los elefantes. Y después están ahí en este lugar, en la zona singular anterior y en la zona interna donde está la ínsula. Y tenemos una expansión desproporcionada de las áreas de asociación cerebral, frontal, temporal y parietal. Miren el neonato y miren arriba cómo se han expandido en amarillo las zonas que tienen que ver con el comportamiento más inteligente. Así que son cerebros que tienen esas particularidades diferentes al resto de los seres vivos. Cuando hablamos de demencia tenemos que llevar a varias reflexiones. Primero, tener que saber que no existen dos cerebros iguales. Ya vimos que hay una historia en cuanto a esta dicotomía que todavía nos influye hasta el día de hoy. Por eso seguimos peleando a ver de quién es patrimonio la demencia. Que no existen dos cerebros iguales y por suerte somos todos diferentes.
El cerebro del hombre es diferente al de la mujer también, hay una asimetría de género. Los módulos descritos son diferentes. Tiene razones o no antropológicas, pero genéticamente muy, muy complementarios. Los hemisferios tampoco son iguales. Tenemos que saber esto porque cuando se derrumba de alguna manera el paciente en la demencia, no se derrumba igual un paciente que otro. Las capacidades que tiene un paciente no los tiene otro. Los hemisferios, si hay lesión izquierda o a derecha, la semiología también es diferente. Así que tenemos mucho más analítico, racional, secuencial el hemisferio izquierdo y que tiene una capacidad visoespacial bien desarrollada el hemisferio derecho. En lo emocional también hay asimetrías porque capta muy rápido la emoción del rostro del otro y así otras capacidades diferenciales entre los dos hemisferios. Hay asimetrías interhemisféricas en la anatomía macroscópica, en la citoarquitectura, en la bioquímica, asimetrías emocionales, cognitivas y asimetrías de género. ¿Por qué somos asimétricos? No se sabe. Parece que la biología se encargó de esta asimetría para funcionar mejor. Según Mesulam, puede reflejar el avance biológico de concentrar los componentes de un control de una red dentro de un solo hemisferio para minimizar las demoras de la interconsulta interhemisférica. Estas dicotomías cartesianas tampoco se sustentan más. Ya no corre más esto, si es orgánico o no es orgánico. Y si no es orgánico, ¿qué es? ¿Dónde está? Por eso es orgánico todo. Que no sepamos cómo ni dónde es otro tema. Y otra cosa es esto, lo que saca Eric Kandel hace 7 años, Premio Nobel de Neurofisiología. Todos los procesos mentales, incluso los procesos psicológicos más complejos, son consecuencias de operaciones del cerebro. La mente es un conjunto de funciones llevadas a cabo por el cerebro. Entonces, con esto que él dice, que yo también me adhiero, tenemos que aceptar que cuando hablamos de demencia, hablamos de un derrumbe de una maquinaria muy compleja, que tiene redes cognitivas, redes comportamentales y redes de varios tipos, ¿verdad? Que las puede ver el neurólogo, el psiquiatra, pero estamos viendo el cerebro todos. Ese es el gran tema. Los divorcios interdisciplinarios es un tema muy difícil todavía de abordar. Lo cierto es que todavía nos educan como que son áreas separadas y que uno no debería meterse en el área del otro. Sin embargo, el concepto actual en neuropsiquiatría es que no corre más este señor Descartes, sino que recordamos a Jackson cuando nos decía: estamos trabajando todos en el mismo edificio, pero en diferentes niveles de organización. Tanto el psiquiatra, el psicólogo, el neurólogo, el neuropsicólogo, con semiología diferencial, abordamos la sintomatología diversa desde diferentes formaciones que nos da la facultad, formación que a mi criterio debería ser más holística y más integradora y no tan divorciada, porque estamos todos trabajando en patología cerebral, lo que quiere decir que cuando hacemos psiquiatría y neurología, estamos trabajando en una misma área con diferentes expresiones clínicas del mismo órgano que se está enfermando. Por eso el concepto es Chau Descartes, hacemos caso a Jackson. Estamos todos trabajando en este tema y por eso es necesario los equipos interdisciplinarios. Porque tenemos que aprender todos, de entre todos. Por eso la transdisciplina que se logra por la interdisciplina es buena. Tenemos que aprender todos de todos. Pero el concepto que quiero dejar es que cuando se hace psiquiatría o neurología u otra rama no estamos fuera del cerebro. El neuropsicólogo aborda con test especiales, a diferencia del neurólogo, con otras armas, el psiquiatra más observacional, pero son todas expresiones del mismo órgano. Por eso la orgánico-funcional no camina más. Y por eso yo soy de los que pienso que en la facultad debería empezar a formarse colegas con una semiología más integral, más holística. Y no pensar que el neurólogo cuando se mete en la depresión del Parkinson se está metiendo en psiquiatría y no tiene que meterse. Y pensar que el psiquiatra podría también conocer la semiología del parkinsonismo farmacológico y otras cosas para poder diferenciar bien, ayudarlo más semiológicamente. Entonces esta pregunta no tiene sentido, pero todavía seguimos peleando por esto, porque esa dicotomía está metida en nosotros. Yo diría que es patrimonio de todo aquel que trabaja en la salud mental, sea la especialidad que sea, y tenemos que trabajar en equipos interdisciplinarios, y no estamos invadiendo el terreno de nadie. Yo todavía recuerdo en la época que se decía que la neuropsicología se estaba entrometiendo en el campo de la psiquiatría, estudiando las alucinaciones y los delirios. No, bueno, bienvenido sea todo avance de conocimiento si es para entender cómo un delirio y una alucinación se origina por un desorden cerebral, que hoy tenemos
poquito más claro y ya no es una caja negra, es una caja gris. Tenemos necesidad de no escindir más el sistema nervioso central y este espacio de las neurociencias, la demencia es un tema vedette para integrar todos los conocimientos entre neurología, psiquiatría y neuropsicología, porque es una patología realmente que es muy amplia para abordar y se sigue necesitando equipos interdisciplinarios. Esto está dicho por un libro de psiquiatría, lo puse ahí abajo. Se pretende reorganizar los trastornos psiquiátricos descritos por la psicopatología clásica según el conocimiento actual de las estructuras cerebrales relevantes asociadas a datos de la neuropsicología. Las clasificaciones van a empezar a cambiar también. Yo estoy peleando por la taxonomía del DSM-5. Ahora tengo que ir a Ecuador la semana que viene y vamos a ver cómo podemos, y van a ver por qué. Porque los dos manuales no están de acuerdo en qué llamamos demencia. Y eso tiene implicancias médico-legales. Así que, ¿cuáles son los límites de la neurología? ¿Y quién conoce el límite entre la neurología y la neuropsicología? No existe el límite. Y entre la neuropsicología y la psiquiatría el límite no está claro. Si todos hacen semiología solapada, estamos todos abordando diferentes niveles de organización. Por eso lo que dijo el filósofo Karl Popper, en cuanto a la relación mente-cerebro, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Quiere decir que tenemos que esperar para entender cómo funciona esta máquina muy compleja. Y recordamos lo que decía Kandel entonces. Así que chau Descartes, no más divisiones, no más dicotomías, pero esta discusión sigue en curso todavía. Yo soy de los que pienso que debería enseñarse de forma más holística y más integradora la propia semiología. Si entendemos entonces que lo que aborda el psiquiatra, el neurólogo, el neuropsicólogo y el psicólogo son expresiones de redes cognitivo-comportamentales que están de alguna manera siendo afectadas, y no hay un cerebro para el neurólogo, un cerebro para el psiquiatra, uno para el neuropsicólogo, no existe eso. Existe el conocimiento integrador que cada vez más se va logrando. Hay redes que conectan una zona del cerebro con otra, dentro de un hemisferio y en forma interhemisférica, y hay redes de proyección, como el piramidal o la sensibilidad que llega al cerebro. Esta diapositiva las voy a pasar rápido. Tenemos red parietofrontal dorsal para la orientación espacial, lo que quiere decir que cuando cae esta red, capaz que la persona se empieza a perder en la calle. Red límbica para la memoria y para la emoción, para el lenguaje, para el reconocimiento de caras y objetos, para la función ejecutiva y el comportamiento, red de mentalización, red de la empatía, red de neuronas en espejo. Esto está muy cerca de lo que hace el psiquiatra, lo anterior al neuropsicólogo, pero son desórdenes neurológicos de alto nivel. Así que cuando empiezan a caer o afectarse estas redes cognitivo-comportamentales, empieza una sintomatología muy compleja que tenemos que saberla abordar. Las voy a pasar muy rápido. Estos son fotos de las redes. Hay algunas fotos que son tridimensionales logradas recientemente. Ya los libros de neuroanatomía no son tan aburridos como eran antes. Tienen tantas fotografías y son tan increíbles que dan ganas de comprarse solo para mirarlo, como si fueran cuadros. La sustancia blanca, que es de alguna manera la semiología de la sustancia blanca, es lo que vamos a abordar ahora, y que tiene que ver con semiología de redes. Hay fibras intrahemisféricas, interhemisféricas y fibras de proyección. Ahora vamos a ver entonces que hay fascículos con nombres y apellidos que se afectan originando la semiología. Cuando el paciente viene porque se olvida, o porque se pierde en la calle, o porque no maneja el dinero, o porque no toma bien decisiones, esa queja subjetiva traduce afectación de redes cognitivo-comportamentales. Y esa semiología que yo voy a incorporar para hacer mi historia funcional del paciente con demencia es la que voy a observar y saber preguntar. Voy a pasarlas rápido, ¿ven? Miren qué complejo que es para la atención, para las gnosias corporales, para las praxis de motriz, fotografías tridimensionales. ¿Ven? Son fascículos que tienen que ver con conexiones del cerebro que van a través de la sustancia blanca conectando estos 86.000 millones de neuronas que tienen que ver con el conectoma humano. El fascículo arcuato, cuya afectación origina la fascia de conducción. El trígono, que tiene que ver con el circuito de Papez. Y también saber que hay una consulta interhemisférica que hacemos en el cerebro para poder organizarnos en el comportamiento. Cuando se corta el cuerpo calloso, hay una semiología diferencial donde una parte de un cuerpo puede no ponerse de acuerdo con la otra. El cuerpo calloso, miren la fotografía, qué increíble. 400, 800 millones de neuronas. Bueno,
Así que ya vimos un pantallazo de las redes cognitivo-comportamentales. Esta es la semiología que vamos a hacer. La semiología necesaria es saber cómo se indaga la memoria, la emoción, cómo se indaga la capacidad visoespacial, que va a hablar muy bien el doctor Lescano. Para todo eso hay psicometría, pero antes de la psicometría hay un abordaje clínico que tiene que saberlo hacer el médico que a veces se está introduciendo en este tema. Porque el abordaje tiene que ser paciente, familia, vivienda y comunidad. El abordaje tiene que ser integral. Yo me quedo muy corto si en un tema con demencia solamente abordo el paciente. El paciente no me sabe contar nada. Es más, si está afectado me va a decir, si a mí no me pasa nada, yo no sé a qué me traen. Si yo hago todo, yo voy haciendo esto y la familia está atrás diciendo, mire que no hace nada de lo que él dice. Bueno, eso que parece felicidad en el paciente se llama anosognosia. La anosognosia es la incapacidad de darse cuenta que se está enfermo, que aparece también en otras patologías. Así que tenemos que saber hacer la semiología de la continentación familiar, de la vivienda y si hay redes de apoyo sociocomunitarios. El síndrome demencial, cuando lo vemos por dentro, no es sencillo, porque si queremos verlo solo desde la neurología y no nos formamos en psiquiatría, no vamos a entender la mitad del síndrome. Y si nos formamos solos en psiquiatría y no en neurología, hay una mitad que no la sabemos. Y si no somos neuropsicólogos, nos perdemos también otra gran parte de entender el síndrome. Por eso es bueno enseñar la semiología integral. El síndrome demencial visto por dentro es complejo. Tiene elementos cognitivos, de los cuales va a hablar muy bien el doctor Lescano, que se hace a través de psicometrías que hace el neuropsicólogo, pero quiero decirles que la neuropsicología no se agota en la psicometría. Si ustedes compran un libro de neuropsicología, no son libros de test. Es una temática muy compleja que está intersolapada entre lo que se enseña en psiquiatría y neurología. Hay elementos cognitivos y conductuales y psicológicos. ¿Ven? Este es el esquema que está pidiendo ahora el DSM-5. ¿Se dan cuenta qué complejo es este síndrome? ¿Cómo enseñar este síndrome? Y bueno, cuando uno aborda a un paciente con demencia tiene que saber que este es el paciente, no es de un lado y de otro. Hay elementos cognitivos y elementos comportamentales. Pero también la semiología tiene que abarcar cómo es el curso del pensamiento. Porque si la patología que estamos viendo tiene bradipsiquia, orienta determinadas patologías. Si no hay bradipsiquia, sabemos que lo subcortical no está tan mal. El curso evolutivo de la enfermedad, ¿es estacionario, fluctuante, progresivo o regresivo? También hay que saberlo. Este esquema lo tenemos que tener todos los médicos, porque este esquema es lo que vamos a usar para hacer las preguntas a la familia y ver el paciente y averiguar. Tenemos que saber si hay elementos asociados. ¿Este síndrome cognitivo-conductual tiene trastornos del habla o no? Porque el Alzheimer no tiene trastornos del habla. Ahora, si es un vascular, subcortical podría tenerlos. Disartrias, por ejemplo. ¿Tiene síndrome parkinsoniano? ¿Es una enfermedad de Parkinson, un parkinsonismo? ¿Qué es? ¿Tiene elementos tónicos frontales? Porque patologías donde aparecen. En la enfermedad de Alzheimer, que si bien primero es una afectación de las áreas terciarias y cuaternarias, la invasión de la enfermedad en las áreas secundarias y después en las primarias hace que termine con elementos de parkinsonismo degenerativo, por ejemplo, que termine con elementos tónicos frontales. Nacemos extrapiramidales, nos volvemos piramidales y terminamos extrapiramidales otra vez. En las patologías, en esta patología se observa eso. Van entendiendo entonces que es un síndrome complejo, donde lo que está pintado en rojo son los elementos cognitivos y que son los que vamos a definir como demencia. Porque la demencia se define por el deterioro cognitivo, no conductual. Ninguno está demente por tener delirios ni alucinaciones. Ninguno está demente por tener trastornos del sueño y trastorno de alimentación. La demencia se tiene porque hay un deterioro cognitivo tan importante que el paciente pierde su autovalidez. Y esto es lo que va a medir la neuropsicología. Recuerden, la demencia se define por el componente cognitivo. Peor está el componente cognitivo, más pierde la autovalidez. El tema es que cuando vamos a los manuales, y yo le mandé un estudio al doctor Lescano para que me lo haga, o lo hago yo, otros neuropsicólogos, la psicometría se basa más que nada en los elementos cognitivos. Recuerden eso. Así que los elementos no cognitivos son acompañantes, y vamos a ver cómo acompañan al elemento cognitivo en varias enfermedades.
Quiero adelantarles que en la enfermedad de Parkinson, cuerpos de luz, frontotemporal, traumatismo craneoencefálico, sobre todo en los cerrados que vamos a hablar, en la enfermedad de Alzheimer la afectación no es la misma. Predomina la afectación de unas capacidades y no de otras, y como acompañantes también. Si van entendiendo entonces, si es lo cognitivo, en la enfermedad de Alzheimer se empieza por algunas redes, no por todas. Por eso podemos tener afectación al principio del lenguaje en forma aislada, que puede ir después una demencia frontotemporal o inicio de la enfermedad de Alzheimer. Son redes que se van afectando. Amnesia primaria progresiva, que es la más común. Dispraxia primaria progresiva, y así entramos en términos complejos, pero lo que vamos viendo es que el paciente se sienta frente a nosotros y relata cosas. Mire, yo me olvido, o yo me pierdo en la calle, o el dinero no lo manejo bien, o me tienen que ayudar, o estoy tomando decisiones mal. Cada uno es un dominio diferente que tenemos que saber preguntar y explorar, porque el paciente es complejo y se queja de todo esto. Acá cuando se presenta esto, tampoco podemos hablar de que está demente. Miren qué complejo es. Si vamos a un juzgado, no podemos decir que está demente porque no se sabe hacer el nudo de la corbata, o porque se pierde en la calle, o porque tal vez más tipo de una discalculia, una calculia, y no está demente por eso. Recuerden que el concepto que vamos a dejar en este curso es que mayormente estamos de acuerdo, la mayoría, pero no todos, a nivel internacional, de que la demencia debería ser considerada una baja de la capacidad del juicio, razonamiento, autocrítica y de la toma de decisiones, un deterioro de ese cerebro que llamamos social, y no meramente un trastorno de la memoria, ni un trastorno de las gnosias visoespaciales. Recuerden esta frase: no es lo mismo no recordar que no razonar. No es lo mismo perderse en la calle que no razonar. No es lo mismo no saber ponerme la ropa que tomar decisiones. Quiere decir que si no sabemos distinguir esas cosas, nos confundimos en lo que llamamos demencia. Y quiero avisarles que a nivel internacional los dos manuales no están de acuerdo. Pero nosotros priorizamos el concepto de aquel viejo y querido psiquiatra llamado Henry A. La descripción del yo demencial de Henry A es la mejor que yo conozco, porque prioriza justamente el derrumbe de ese yo que tiene que ver mucho con lo que se fue construyendo desde su genética, incorporando lo social, con una toma de decisiones acertadas, juicio, razonamiento, ética, un comportamiento social adecuado. Eso es lo que se va derrumbando. Tal vez en la época de ahí no se mencionaba cerebro social ni función ejecutiva, pero es lo que estamos examinando ahora. Van a entender, entonces, es más complejo, pero empezamos de a poco. Así que estamos haciendo una semiología de redes. Si decimos la red del lenguaje, el lenguaje es una función simbólica. Es un sistema organizado de signos que se combinan según un conjunto de reglas que varían según la convención lingüística de cada comunidad. Entonces tenemos varios niveles de análisis del derrumbe en estos pacientes. Hay un nivel fonético-fonológico que muchas veces no está tocado, salvo que sea una enfermedad subcortical. Hay un nivel lexical, morfosintáctico y pragmático que sí se empieza a alterar. Entonces, estas que son las áreas que tienen que ver con el lenguaje, ¿verdad? A nivel izquierdo, ¿cómo se desintegra la enfermedad de Alzheimer? Ya estamos en una red de un dominio. Lo primero que aparecen son anomias. Es muy común que aparezcan las anomias. Si bien el lóbulo frontal es el gran buscador, es el que codifica la memoria para que el lóbulo, la quinta temporal hipocampo la guarde, también el lóbulo frontal no solo codifica, sino que trae al presente lo que precisamos, ese gran buscador, el Google. Las anomias que todos tenemos un poco cuando estamos cansados, mal dormidos, en estos pacientes son muy comunes. Después, si sigue avanzando el síndrome, perdemos el poder de síntesis y ya precisamos más palabras para decir lo mismo. Se agrava la enfermedad y se empobrece el stock lexical. Después se agrava la enfermedad y este dominio hace que se pierda el hilo conductor del lenguaje. Ya se va por las ramas. El síndrome lexical, por el empobrecimiento tan importante del lenguaje, ya pierde el lenguaje proposicional. Y así el estudiante de medicina recién recibido se pone a hablar con el paciente. ¿Y cómo está? Bien, la voy llevando, bien. ¿Y qué pasa? Tal o cual cosa, frases hechas. Si uno sigue profundizando un poco en el lenguaje se da cuenta que hay un vacío enorme. Por eso se llama fachada demencial. Una puerta, ventanas, la casa está bárbara. Abren la puerta y atrás hay un campo, no hay nada. Cuando siguen ese lenguaje proposicional ya no se ve bien, ya no está. Alteración de la comprensión del lenguaje verbal y por último
ya no se comprende el lenguaje gestual. Esto es importante porque todavía sigue entendiendo la sonrisa, el tacto, la buena onda, el ambiente sin agresividad. Así que hay que enseñar a la familia que a pesar de que no nos comprenda bien lo que decimos, todavía hay que saber hablarle con los gestos, que eso le hace bien. Así que esta disfasia primaria progresiva es originada por diferentes enfermedades, no solo es la enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando de un dominio. Seguimos. Y las gnosias, otra red, tiene que ver con la capacidad de reconocimiento, no de conocimiento, de reconocimiento del material que yo ya había aprendido. Y una agnosia es ese trastorno de la capacidad de reconocimiento, ya sea por vía auditiva, visual, olfativa, gustativa. ¿Cómo se derrumba la agnosia en la enfermedad de Alzheimer? Y la primera puede ser la olfativa, anosmia o agnosia olfativa. Bueno, el tema es que el paciente pierde la capacidad del olfato y no se reporta muchas veces. Lo mismo pasa en la enfermedad de Parkinson, a veces hasta 10, 15 años antes del inicio motor, ¿verdad? Trastornos de la olfacción. La agnosia topográfica, el paciente se pierde en la calle. Después, si se agrava, empieza a aparecer otros tipos de agnosias. El neuropsicólogo ve que confunde la derecha y la izquierda del paciente. Y después hay prosopagnosia, autotopagnosia corporal, ya no conoce a los familiares, no conoce a las personas y después ya no conoce nada. Así que se derrumba de esta forma el dominio gnóstico. Y estas prosopagnosias tienen varias causas, son varias enfermedades que producen la demencia cortical posterior, también producida por enfermedades que no vamos a analizar ahora. Algunas de ellas va a hablar el doctor Amorín, ¿verdad? Pero originan esto, la demencia cortical posterior, que puede ser una forma de comienzo de una enfermedad de Alzheimer. Otro dominio, praxias. Cuando hablamos de praxias hablamos de la capacidad gestual aprendida, no la automática. Yo sé decir adiós, sé vestirme, sé cebar un mate, abrir una canilla. Esa gestualidad que siempre es motora, por eso tenemos gestos motores, pero sensitivos no hay. Gestos motores, los fuimos aprendiendo con el tiempo. Y eso lo podemos perder. Por eso después más adelante el paciente no sabe cómo vestirse. El adiós del adulto se suplanta por el adiós infantil cuando agrava la enfermedad y después ya no sabe decir adiós. Cuando se persigna o lo que fuera, eso que está tan enraizado en nosotros también se pierde al final. Así que hay toda una cronología en que se pierde. Estas praxias que fueron también estudiadas en su génesis por Jean Piaget se empiezan a perder y usamos la palabra apraxia, que es un trastorno de la programación y ejecución gestual aprendida. No son movimientos automáticos, porque ningún movimiento automático se programa voluntariamente, y esto es programación voluntaria. La praxia se define más por lo que no es que por lo que es. O sea, no tiene que tener un montón de cosas para que ese gesto alterado se explique por una praxia. ¿Y cómo se desintegran estas praxias? Hay apraxias progresivas primarias que son originadas por diferentes patologías, algunas de ellas difíciles de abordar, pero son todas conocidas. Algunas de ellas hablará el doctor Amorín, que genera una apraxia progresiva primaria. A ver. Y las praxias se van desestructurando según una cronología ya prevista también. Se estudia mucho a través de la habilidad visoespacial, el dibujo, el espacio proyectivo y euclidiano, que es el último que logré. Para lograr la tridimensionalidad de la figura se empieza a perder. Apraxia del vestir, después apraxia ideomotriz, apraxia del desvestirse. Desvestirse es más fácil que vestirse. Primero no sabe cómo vestirse y más adelante ya no sabe desvestirse. Quiere decir que cuando vemos en este dominio, que es otro más, otra red, que se empieza a enfermar, hay que enseñar a la familia a tolerar eso, que no es que lo haga porque está de vivo y se quiere que lo vistan. Tienen que ayudarlo a vestirse, porque la cronología de la puesta de las prendas ya se perdió y se llama apraxia del vestir. Eso que por lesión focal se da en el lóbulo parietal derecho, bueno, acá hay una red que se afecta por esta enfermedad difusa. El proceso atencional también es muy difícil de definir. Es un sistema endógeno de alerta que tenemos, porque si no tenemos proceso atencional no podemos morir, nos puede atropellar un auto, nos puede pasar... Sabemos que atendemos hacia afuera, atendemos hacia procesos internos. La atención es simultánea por varios sentidos. Y esa atención por varios sentidos tiene fases. Tenemos reacciones automáticas de proceso atencional, como la alerta fásica, la atención espontánea, basal, y tenemos, por último, logramos una atención dividida. Y lo último, podemos prestar atención a varias cosas al mismo tiempo. Pero la biología, y cuando envejecemos, se encarga de que esto es lo primero que empezamos a perder, normalmente. ¿O no es cierto que el viejo normal dice, no me hablen todos
junto, hablame de a poco, hablame de a uno, no me traigas los chiquilines que a mí me distraen. Bueno, pero en la patología esto se ve más, esta atención dividida. La memoria, que va a hablar mucho el doctor Lescano de esto, también es una capacidad del sistema nervioso central de codificar, de almacenar y de evocar información, y cuya subdivisión para su estudio también es compleja, muy estudiada en la neuropsicología. De esto va a hablar el doctor Lescano. Nosotros dividimos a la memoria en explícita, implícita y bueno, y otros sistemas de memoria que según sea lo que está subrayado, vamos viendo que el perfil orgánico se empieza a delinear en el estudio neuropsicológico, y que sepan que cuando no obedece a este perfil puede ser psicógeno. Otra red de las funciones ejecutivas es la capacidad que tenemos de programar la conducta en forma adecuada, en entorno adecuado, frente a la persona adecuada. Esta capacidad que nos permite planificar la vida en forma productiva se puede afectar. Cuando se afecta por lesión del lóbulo frontal, es fuerte la afectación. Y fuera del lóbulo frontal, como en el Parkinson, por ejemplo, se llama síndrome de la red prefrontal porque la lesión está fuera del lóbulo frontal. Esta función ejecutiva tiene mucho que ver con lo que llamamos inteligencia y toma de decisiones. Hay diferentes síndromes disejecutivos, corticales y subcorticales. Lo importante es que esta función ejecutiva tiene que ver con el curso de pensamiento, el lenguaje verbal y el lenguaje gestual. Esta es otra red afectada. Y vamos a otra, que es la nosognosia. La Escuela Americana de Neurología pone a la nosognosia como un elemento de la disfunción ejecutiva. ¿Qué es la nosognosia? Es la incapacidad que tenemos de darnos cuenta que estamos enfermos. A mitad de camino el paciente ya no se da cuenta que está enfermo, por lo tanto ya no se angustia, ya no dice qué mal que estoy. A veces dice qué bien que estoy, yo no tengo nada. Y la familia empieza a sufrir muchísimo. Y después tenemos patologías psiquiátricas que pueden parecer una demencia y no lo es. Están los que simulan, los que tienen síndromes facticios y los que tienen síndromes conversivos y disociativos, sobre todo disociativos. Por eso son pseudodemencias o demencias psicógenas en algunos casos. En algunos casos. Hay que saber diferenciar cuando la producción y motivación del síntoma es consciente o no. Así que terminamos esta parte de redes, pero viene un capítulo nuevo, el cerebro social. Esta es la parte del cerebro que nos hace bien humanos y que nos deja estar hoy juntos acá tratando de aprender. Porque cuando se me afecta esto, se afecta esa parte social. Y de alguna manera yo veo en el demente que cuando quiere orinar o defecar lo hace en público. O hace cosas y dice cosas que no debería decir, porque no tiene sano, de alguna manera, esta capacidad de poder discernir lo adecuado en el momento adecuado. Así que ya está mapeado, las áreas 9 y 10 en ese sentido tienen que ver con esto. ¿Ah? El ser humano, de los seres vivos, animales, es el que tiene más corteza cerebral destinada a la toma de decisiones, 29%. Y la cognición social, que es un conjunto de competencias y experiencias cognitivas y emocionales, es lo que tenemos desarrollado para poder socializar de alguna manera. La toma de decisiones, que está afectada en esta enfermedad, tiene que ver con áreas críticas también. Ya todo esto está de alguna manera visto. La teoría de la mente, tan afectada en la cognición social, es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro y de poder decir, bueno, yo creo que está pensando esto, creo que está sintiendo esto, ¿verdad? Y está puesto en la biología, nos pone para poder desconfiar también. Por decir esto, acá esto viene raro, esto no me encaja, yo desconfío o confío en tal o cual persona. Bueno, la empatía y la capacidad de compartir emociones con el otro también la tenemos desarrollada a través de redes cognitivo-comportamentales, de tal manera que el cerebro humano tiene la capacidad de progresar en la vida, signo de más, y de inhibir impulsos, el signo de menos. Si en la demencia apagamos estos signos, nos volvemos menos productivos, ya no hacemos las cosas bien y nos volvemos más impulsivos y ya no frenamos las conductas inadecuadas. Por eso se empalidece esto cuando empezamos un derrumbe demencial. Bueno, y esto solamente lo paso rápido para que sepan que hay circuitos que tienen que ver con los comportamientos estudiados muchos en la psiquiatría. Tenemos una organización de comportamiento basada en la cognición, una organización para controlar impulsos, el área que está en verde, esto está mapeado, el área PL, cuya afectación origina el síndrome pseudopsicopático, moriático. Tenemos corteza cerebral que tiene que ver con la motivación, cuya afectación genera la apatía, la abulia,
o hasta el mutismo akinético. ¿Tá? Las actividades de la vida diaria se ven afectadas todas después. La persona ya no tiene un desempeño normal en su diario vivir por la afectación de estas redes, no toma bien decisiones, no reconoce los objetos, no habla ni se expresa bien, no tiene un buen desempeño práctico, y es por eso que cuando se va afectando y va cayendo en esta demencia, hay que contratar cerebros sanos para cuidarnos, y que nos digan, no hagas esto, hacelo de esta manera, hacelo lo otro, y nos dirigen la vida desde afuera, porque ya perdimos la capacidad de ser autosuficientes. Cerebros de los familiares o cerebros contratados, siempre con BPS, con leyes sociales. Entonces, ahí vamos llevándola cada vez mejor. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Vieron que es un tema complejo, pero no es fácil la demencia, pero lo que importa es formarnos y ayudarnos entre todos a entender la semiología psiquiátrica, neurológica, porque el paciente es uno solo. Lo dividimos artificialmente para poder abordarlo mejor, pero es uno solo. ¿Cómo hacemos la historia funcional de un paciente con demencia? Tenemos que saber que hay que saber preguntar aspectos cognitivos del paciente. El sistema de salud en nuestro país, y en ningún país de Sudamérica, contempla espacio para la familia. La verdad que el espacio que nos da una policlínica no da tiempo de indagar a la familia en todos los elementos cognitivo-comportamentales. Por eso hay que crear espacios también para hablar con la familia. A quien les preguntamos los aspectos cognitivos, porque si pregunto desde cuándo empezó el trastorno de la memoria, a perderse en la calle, a no manejar el dinero, cuándo empezó esto de tomar decisiones mal, el paciente no lo sabe decir. Y hay que saber hacer una buena semiología con los informantes válidos. Pero también hay aspectos neurológicos. Hay que saber hacer un examen neurológico por lo menos primario para decir hay síndromes tónico-frontales o no, parkinsonianos o no, y algún otro síndrome que nos oriente a alguna etiología y patología. En la historia funcional de una demencia hay aspectos psiquiátricos y también saber si hay delirios, alucinaciones, si el paciente tiene comportamientos aberrantes o no, cómo está el estado de ánimo, cómo duerme, cómo es la conducta sexual, cómo es la conducta alimentaria. Hay aspectos médicos generales, hay enfermedades generales y la demencia puede ser secundaria a una enfermedad médica general, desde las anemias, afecciones vitamínico-carenciales, hepatopatías, tiroidopatías. Y tenemos que saber la medicación que recibe, porque hay medicamentos que también alteran la memoria y algunas funciones cognitivas. Así se hace la historia funcional. Así que el síndrome cognitivo-comportamental, recuerden que tiene elementos cognitivos y no cognitivos. Que si nos quedamos solo con los cognitivos, como domina muy bien el neuropsicólogo, nos quedamos un poco afuera si no dominamos lo otro. El síndrome es todo uno. Así que este es lo que pide el DSM-5, que sepamos preguntar hasta el curso evolutivo de lo que estamos viendo, ¿tá? Y los elementos cognitivos son los que definen a la demencia, no los no cognitivos. Nadie está demente por delirar, alucinar, por estar triste ni por no dormir, pero acompaña mucho el síndrome demencial. Así que los trastornos cognitivos ocurren en todos los pacientes, si no, no hay demencia. Empeoran cuando la enfermedad es progresiva. Todavía no responden de forma maravillosa como quisiéramos a las medicaciones, se correlacionan con los cambios morfológicos cerebrales y se correlacionan con el examen neurológico. Si ustedes ven en la enfermedad de Alzheimer esta curva, los trastornos del humor se dan al principio de la enfermedad, cuando el paciente todavía es consciente que algo le pasa. Pero después empieza la nosognosia, el paciente no se da cuenta. Y como en la enfermedad de Alzheimer el lóbulo frontal se afecta en forma más tardía, aparecen los trastornos de comportamiento gruesos, difíciles hacia el final ya del curso de la enfermedad. Y lo que está en rojo es lo que ve el psiquiatra, ¿verdad? ¿Cómo está el humor y la afectividad, los delirios, las alucinaciones? Así que acá tenemos que ver varias especialidades. Son los elementos que más perturban a la familia, los no cognitivos. Son los que hacen que decidamos que se institucionalice muchas veces. Una familia no va a internar a un paciente porque tiene anomias, ni porque se olvida. Pero sí cuando tiene confusión mental, agresividad, no duerme en la noche, trastornos de la conducta alimentaria, sexual. Cuando está ya complicado para cuidarlo, muchas veces ahí se institucionalizan. Por eso el punto 2 dicen, aumenta la posibilidad de institucionalización temprana. Originan situaciones de peligro, claro. La familia muchas veces está asustada con el comportamiento del paciente.
potencialmente originada por varias variables. Hay una prevalencia mayor en las casas de salud, en los institucionalizados, y responden de manera efectiva a la medicación. Esto es para que descansen un poco. Ya descansaron. Vamos a seguir. La gradación del deterioro. Y ahora hablamos, ¿y cómo es esto que va bajando? Esta afectación de redes que yo hablé tanto, ¿cómo van cayendo uno a uno? ¿Y cómo tipifico eso? Bueno, hay que saber hacer la semiología. Y en este ABC, que pretendido ABC, tenemos que saber que hay 3 grados de deterioro. El normalmente esperado para la edad, el llamado deterioro cognitivo leve y lo que se llama demencia. No hay más casilleros. O está en uno o en otro. Está. El deterioro normal empieza porque el lóbulo frontal pierde 17 veces más neuronas que los otros lóbulos al envejecer. A los 80 años se perdieron el conexionado del 17% de las neuronas del lóbulo frontal, contra un 1% de los otros lóbulos. Por eso es que empiezan las anomias, la atención dividida, todo lo que tiene que ver con ese lóbulo empieza a fracasar y a fallar. Pero en el envejecimiento normal hay muchas ganancias, no todo es pérdida. De alguna manera el desarrollo de los lóbulos frontales me permite a mí desarticular comportamientos rígidos. Pero esto que es lo último en madurar, de alguna manera el sector prefrontal, se muestra que en el viejo normal la atención selectiva empieza a fallar, la atención dividida también, la memoria episódica muestra también un declinio, aparecen anomias, el rendimiento de los test ejecutivos en el WISE también bajan, y en la habilidad visuoconstructiva también hay algunas fallas. Nosotros vemos que si medimos diferentes tareas, desde la de arriba hacia abajo, en esas tareas que el neuropsicólogo le propone, aumenta el soporte ambiental hacia abajo. Quiere decir que va a ser más fácil hacer para el paciente que las tareas que están más arriba. Por eso la actividad autogenerada aumenta hacia arriba y el decremento con la edad aumenta cuando subimos en el tipo de tareas. Así que el envejecimiento normal hace que rindamos diferentes con más problemas en las tareas de arriba. Después hay personas que dicen, ¿sabe doctor que yo me olvido? Me pierdo en la calle. Y yo le hago el estudio neuropsicológico y no lo encuentro nada. ¿Y qué le digo al paciente? Mire, usted no tiene nada, pero se llama queja subjetiva, que como está tan contaminado el trastorno de la memoria, parece que fueran quejas subjetivas de la memoria y nada más. Hay quejas subjetivas de todas las capacidades. Y son pacientes cuya sinonimia en la literatura es esta, siempre se preguntan si es problema de memoria o atención, y no tienen alteraciones funcionales. Los pacientes manejan bien el diario vivir, pero se olvidan o se pierden en la calle como antes no se perdían. Por eso hay quejas subjetivas de que se pierde en la calle, de que no maneja el dinero, de que no salen las palabras, de que no reconoce a las personas. Estuve hablando el otro día con una persona, media hora, y no sé quién era. Y lo veía conocido. Usted sabe, doctor, que si yo le decía no sé quién sos, me pegó una piña. Entonces todo lo que me respondiste y me sonreíste, que todo te acordás, pasa con la fatiga, con el mal dormir, pero pasa en estas enfermedades con mucha frecuencia, de alguna manera que no reconocemos los rostros medianamente conocidos. Así que tiene estas características y decimos que es una queja subjetiva y no encontramos nada con nuestros testados. Hay que saber que los testados neuropsicológicos que se realizan en Iberoamérica no son test ecológicos, son test de laboratorio donde me dicen cómo rinden esas pruebas y hay perfiles característicos de cada enfermedad. Desvíos estándar, puntajes Z, todo lo que ustedes quieran, pero no representan el diario vivir del paciente. Porque me dibuje mal un cubo, no sé cómo hace el churrasco y cómo usa el lavarropas. Por eso los test deberían ser más ecológicos, pero no le quita ninguna validez a la neuropsicología, al contrario, que afina tanto en estos rendimientos en los laboratorios. Después pasamos al deterioro cognitivo leve. Esto ya es patológico. Todo deterioro que no es normal para el envejecimiento y no es demencia está en este casillero. Deterioro cognitivo leve, que tiene estas características. Es un sujeto que no está normal, pero no está demente. Y que el rendimiento puede ser bastante bueno, pero ahí ya en el estudio neuropsicológico aparece 1,5, 2 desvíos estándar del rendimiento, ya es patológico en forma clara. Y deben estar preservadas las actividades generales del diario vivir. Prevalencia en la población de ancianos entre un 3 y un 19%. La tasa de conversión desde los ancianos normales por año es 1 a 2%. La prevalencia del deterioro cognitivo leve se incrementa con la edad.
Pero el riesgo de desarrollar demencia cuando tienen este casillero es un 11 a 33% ya al cabo de 2 años. Se distingue de esta manera, o un dominio o varios dominios afectados. Si es un dominio o varios dominios, si tiene trastornos de memoria, decimos que es mnésico o no mnésico. Así que deterioro cognitivo leve, uni o multidominio, de tipo mnésico no. Y es un grado que nunca llega a ser demencia. Así que estos inicios atípicos de la enfermedad de Alzheimer pasan por el deterioro cognitivo leve, que no es normal, pero no están dementes por tener estos síndromes. Estos son formas de deterioro cognitivo leve de un dominio o de varios dominios juntos. Y lo que produce escollo acá es si deben estar preservadas las actividades de la vida diaria. Yo diría que una persona que tiene una afasia y es locutor de radio y televisión, la verdad que la repercusión es importante. Y si trabaja en Interpol y reconoce rostros y tiene una prosopagnosia, es importante. Tiene un problema visoespacial progresivo y es guía de turismo y está haciendo el camino del Inca, terminan en Santiago de Compostela. Así que de alguna manera esto es relativo y se puede discutir. ¿Dónde quedan estos síndromes? Y hasta el DSM-5 no quedaban en ningún lado. Quiero que lo sepan. No había lugar para ponerlos. Porque todos alteran el diario vivir. No son deterioros cognitivos leves porque alteran el diario vivir, pero no dan demencia. Ahora el DSM-5 ya lo resolvió. Esto lo decía el DSM-4 y la gradación que sigue, que es demencia, ya no es deterioro cognitivo leve. Así dice el DSM-4-TR, decía que tenía que tener un trastorno de memoria y después uno o varios de los que siguen. Dejaba opcional los trastornos de la función ejecutiva o toma de decisiones. No era un cuadro confusional y alteraban la vida social en forma significativa. Hasta que llega el DSM-5. Y esto, que es el deterioro cognitivo leve en el DSM-5, se expresa de esta manera. Esto es lo actual. Se tiene un deterioro cognitivo leve, y quiero que sepan que el que lo escribió es el mismo que escribió lo anterior, es Petersen, que lo voy a conocer el martes que viene, donde yo doy esta conferencia y él da conferencia 2 después. Yo le voy a invitar a ver por qué discrepo con lo que dice él. Yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero él dice, bueno, deterioro cognitivo menor, que sería el leve, es evidencia de un declinio cognitivo moderado comparado con el nivel previo de funcionamiento. Claro, está deteriorado en uno o más dominios. Atención, función ejecutiva, memoria, lenguaje, habilidad perceptual. Los déficits cognitivos no interfieren con el diario vivir, porque si interfieren con el diario vivir, pasan a la otra categoría, deterioro cognitivo mayor. Y cuando es mayor, ellos dicen, esto debería ser llamado demencia, como decía el DSM-4. Y la discrepancia es que, aunque tenga un trastorno de memoria, habilidad visoespacial, e interfiere el diario vivir, a mi criterio no debería llamarse demencia. Pasamos a demencia. Ya vamos terminando. Quiero decirles que no existe acuerdo en lo que llamamos demencia a nivel internacional. Un manual dice una cosa y otro dice otra. Según el sistema CIE-10, que es el de la OMS, tiene que haber un deterioro de la memoria, sí o sí, y un déficit del juicio, razonamiento, autocrítica, planificación, y tiene que estar apoyado en test neuropsicológicos. Esto es lo que dice el manual de la OMS. Está por salir la CIE-11 ahora. ¿Está? Bueno, y demencia, el término queda medio borroso y desaparece en el DSM-5. El DSM-5 borró la palabra demencia. Entonces, que es el grado mayor de afectación de todas esas redes cognitivo-comportamentales, el DSM-4 decía esto y el DSM-5 dice evidencia de un declinio cognitivo significativo comparado con el nivel previo, en todas esas capacidades, en una o en varias, y los déficits sí interfieren con la autonomía en las actividades cotidianas. Así que esto es lo último, pero él dice en el DSM-5, los que se tipifican de trastorno neurocognitivo mayor se corresponde con la afección a la que el DSM-4 se refiere como demencia, que se mantiene como alternativa en el presente volumen. Página 607, renglones 11, 12 y 12 de la quinta edición, y el que lo escribe abajo uno es Petersen. Así que lo que pasa a trastorno cognitivo mayor debería ser tipificado como demencia. El tema es cuando ustedes van a un juzgado y tienen que saber si el paciente está demente o no. Y un abogado muy hábil se para en un manual en otro y piensan diferente. Así que esto hay que homogeneizarlo y tratar de armonizarlo lo más rápido posible. Bueno, por eso el pasaje a trastorno cognitivo mayor es por el grado de disrupción, lo ponen ellos,
Así que estos serían deterioros cognitivos mayores. Lo que antes era deterioro cognitivo leve, esto sería mayor para el DSM-5. Y ahora pasamos al deterioro comportamental y ya vamos terminando. ¿Se puede predecir el comportamiento según la lesión o la tomografía que vemos? Y no. En genética sí. ¿Cómo vamos con el tiempo, Nacho? ¿Cómo? ¿Vamos bien? Está. Bueno, el comportamiento. Vamos ahora a la parte psiquiátrica. ¿Yo puedo predecir que hay un ave mirando el huevo? No necesariamente. En genética capaz que sí. Ustedes ven y ya pueden predecir lo que va a pasar. Pero en la clínica, que vea una atrofia encefálica difusa no quiere decir que esté demente. Y porque vea 3 a 4 imágenes lacunares tampoco quiere decir que tenga grandes trastornos de la memoria. A veces ni se dan cuenta ni hay sintomatología que reporte el paciente. Así que la respuesta es no, no se puede predecir el comportamiento según qué patología. Sí en lo grueso, pero no por la imagen ni porque esté empezando la enfermedad. Sabemos que va a estar peor en algunos casos en las enfermedades degenerativas, pero no siempre el perfil se puede predecir tan bien. Así que hay elementos cognitivos y no cognitivos. Siempre recuerden este esquema. ¿Tá? Vamos a hablar de esta segunda parte, que es lo que está en rojo. Lo que está en rojo es lo que acompaña al síndrome demencial y hay acompañamientos característicos según la patología que sea. Alteraciones del humor y la afectividad, vivencias delirantes, alucinaciones, alteraciones de la personalidad, desórdenes de función vegetativa, conducta alimentaria, el dormir, conducta sexual, comportamientos diversos y el gran síndrome Kliver-Bucy que se puede ver en los estados muy avanzados. Ocurren en todos los pacientes, no, estos son los cognitivos, a ver. Hubieron conferencias para ver cómo clasifican estos síntomas, porque había un desorden, hablaban de delirio, alucinación, pero ¿cómo hay una guía para clasificarlos? Esto es lo último que salió en el 2019, y estos síntomas tan complejos responden a varios factores, desde alteraciones cognitivas, factores ambientales, premórbidas, hasta un cuidador que no sepa cuidar puede generar trastornos de comportamiento del paciente. ¿Ven? Los síntomas neuropsiquiátricos o psicológicos y conductuales, como lo dice la psicogeriatría, tienen varias causas. Hay dificultad para clasificarlos. No se dan siempre, carácter episódico, heterogéneos, diferencias entre las diferentes enfermedades. Los cuidadores, que son los que reportan esto, porque cuando vamos a ver el paciente no vemos nada a veces, y nos cuentan cosas. Y a veces nos cuentan fluctuaciones, que son muy características en los cuerpos de Lewy, pero la enfermedad de Alzheimer también fluctúa, y no está tan reportado. Sabe, doctor, que ayer estaba más perdido, pero hoy está lúcido, está bárbaro. O ayer estuvo bien, pero hoy está que no sabe bien dónde está, que no nos reconoce. Así que hay también algunas fluctuaciones en la enfermedad de Alzheimer. Tiene que ver las características premórbidas de la enfermedad, de la personalidad, perdón, y la etiología es multifactorial de estos síndromes. Pero hay que saberlos preguntar también, porque hay mayor mortalidad, peor pronóstico y mayor institucionalización por este grupo de síntomas. Tenemos que saber identificar, preguntar si está delirando, alucinando, cómo es el comportamiento social, la higiene básica la puede cumplir o no. ¿Está? El 70-90% de las personas internadas en residenciales presentan estos síntomas. Oscila entre 35 y 75% en pacientes con demencia, ¿verdad? Perdón, 49-89% en los pacientes diagnosticados de demencia. Así que ¿cómo hacemos para clasificarlos? Decimos, bueno, trastornos conductuales, trastornos de estado de ánimo, síntomas psicóticos. Vamos a usar una de las listas para clasificarlos, y lo mejor es usarlo según la última, que es el inventario neuropsiquiátrico. Así que vamos a agarrarnos del inventario neuropsiquiátrico para clasificar estos síntomas. Hay delirios, hay alucinaciones, hay agitación, agresión, depresión, disforia, ansiedad, apatía, desinhibición, irritabilidad, conducta motora aberrante, sueño y trastornos conductuales nocturnos, apetito, trastornos de la alimentación. Es una forma de clasificarlo, pero tenemos algo de que agarrarnos. Así que el inventario neuropsiquiátrico está bueno como para clasificarlos. Según el Mini-Mental, estamos viendo que algunos elementos como la apatía van aumentando cuando empeora la enfermedad.
Las alucinaciones después tienden a bajar, los delirios van subiendo, la ansiedad puede verse cada vez mayor, la conducta motora aberrante según el puntaje minimental va bajando, va aumentando porque va empeorando la enfermedad. Y entre la enfermedad de Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy y demencia frontotemporal, según diferentes ítems vamos viendo que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer puede ser socialmente correcta la conducta al inicio de la enfermedad, igual que la demencia por cuerpos de Lewy, pero la demencia frontotemporal podría mostrar ya desinhibición comportamental, ¿verdad? Se lo ve remoto en lo afectivo, normal o muy lábil en la demencia por cuerpos de Lewy. La apatía puede llegar a ser grave, peor que en las otras enfermedades, en la frontotemporal, en las formas apáticas. Los delirios también están abigarrados, no son tan simples o sistemáticos como la demencia de cuerpos de Lewy. La alimentación, puede haber pérdida de peso en la enfermedad de Alzheimer o ganancia de peso en la demencia frontotemporal. Las compulsiones pueden ser leves en las otras patologías, pero graves en la demencia frontotemporal. Así que tenemos, esto está basado en estudios, ¿verdad? Cuando hablamos de alteraciones del humor y afectividad y todos los otros, estamos llevando más o menos la clasificación del inventario neuropsiquiátrico. Cuando hablamos de trastornos del humor, tenemos que saber que en estos pacientes son comunes encontrar estos elementos. Y los tres últimos son característicos de la encefalopatía vascular subcortical. La habilidad emocional, risa y llanto espasmódicos o reacción catastrófica. No quiero seguir, doctor. No quiero seguir examen. No quiero dibujar, no quiero hacer nada y se levanta y se va. No estoy para hacer estas cosas. No se ve mucho en la enfermedad de Alzheimer o en los inicios, pero se ve mucho en donde sí se conserva más la personalidad de la persona es en lo vascular. No tanto en el Alzheimer, que es conformista, aprobativo y no se queja tanto. La depresión se caracteriza por una sensación súbita de aflicción, tristeza, falta de energía, anedonia, incapacidad de sentir placer, ¿verdad? Disminución del contacto interpersonal, alteraciones del sueño, reactividad. Puede ser presentado de forma atípica. La morbilidad en el adulto mayor va en un 10 a 15%, 80% en los pacientes con demencias, 20% de trastorno depresivo mayor. La ansiedad es una reacción vegetativa del estado de alerta ante la identificación de una amenaza. Se asocian con depresión, alteraciones del comportamiento, y hay mayores niveles de ansiedad en sujetos con mayor conciencia de sus déficits. Cuando son conscientes de que algo les pasa, se ponen peor muchas veces. Desaparecen los estadios severos cuando ya es el reino de la apatía y del apagamiento. La agitación y la agresividad puede obedecer a una confusión mental, malestar físico por un dolor oculto, malestar psicológico por excesivos ruidos, agitación por fármacos o tóxicos como efectos secundarios de la medicación, trastornos neuropsiquiátricos como psicosis, alucinaciones, falso reconocimiento, puede dar agitación y agresividad. Pero la agitación idiopática puede también ser la agitación puede ser idiopática, como resultado de la propia demencia también, y no desencadenado por esos factores. La apatía es el síntoma más difícil con el cual lidiar por parte de la familia. La familia quiere soluciones y cuando lo ve quieto y sin hacer nada, está como que se le va el paciente. Entonces se desespera por hacer algo y sacarlo y moverlo y contrata al cuidador y le exige que lo mueva y cosas. Hay que aprender a respetar la apatía. Explicarles que la apatía es algo propio de la enfermedad y que es un apagamiento y cuando la orden no sale y no hay deseos ni iniciativa, no hay que forzar al paciente a hacer lo que no quiere, no está bien. No se logra nada, ni siquiera la reeducación cognitiva si el paciente no quiere hacerlo. Lo importante es lograr motivar al paciente y por eso hay que darle un abanico de muchas posibilidades para ver si agarra una de las 10 y hacer algo. Y estar preparados para que después capaz que abandone la tarea y hace otra. La apatía hay que explicarla a la familia y hay medicación para esto, pero hay que saber lidiar con este tema. Originado por patología de los ganglios basales y sus conexiones con el lóbulo frontal. Se clasifica de esta manera, ¿tá? Comportamientos dirigidos a una meta disminuidos, cognición dirigida a una meta disminuidos, ¿tá? Seguimos. Hay zonas frontomediales que tienen que ver en su afectación con la apatía. Es el síntoma neuropsiquiátrico que mejor responde a los anticolinestérásicos también, pero no hay mucha respuesta, pero puede responder.
Seguimos. La apatía hay que saberla diferenciar de la depresión. ¿Tá? El humor deprimido no está en la apatía, está en la depresión. La anedonia está más en la depresión y no en la apatía. ¿Tá? La baja de energía se ve más en la depresión. La culpa se ve más en la depresión, el insight, ¿verdad? Síntomas vegetativos más en la depresión que en la apatía. La apatía es un apagamiento, que si es un grado mayor de apagamiento se llama abulia. Y el mayor grado, bueno, ya toma otro término, que es el mutismo akinético, que ya hay el tronco cerebral y prefrontal con semiología diferencial. La fatiga es muy común en la enfermedad de Parkinson. También se origina esta sensación de fatiga por varias causas, pero también está asociada a patología de los ganglios basales. Y puede haber fatiga mental, física y mental y física en estos pacientes. Vivencias delirantes. Es la alteración del contenido del pensamiento. El delirio es irreductible a la lógica. Yo no puedo discutir con el paciente porque está delirando. No puedo decirle que está equivocado. Tengo que saber lidiar con esto. ¿Y cómo los clasificamos? Bueno, estos son los más comunes en la enfermedad de Alzheimer. De robo, persecución, abandono, infidelidad. Y sobre todo, mi casa no es mi casa, quiero que graben como el síntoma más común. Y si yo no digo que sea patognomónico, pero es muy característico de la enfermedad de Alzheimer. Hay una persona en la casa, síndrome de huésped fantasma. Lo que sucede en la televisión es real, signo de la película. Tengo otra edad, aunque para mentir con la edad no hay que estar demente. Podemos mentir igual. Confusión de roles familiares. No es mi hermana, sino mi hija. Síndrome de Capgras o del impostor y de parasitosis. Actividad alucinatoria. La más común es la visual, aunque pueden verse alucinaciones por otros canales. Alteraciones de la personalidad, yo diría que por afectación del lóbulo frontal, más que nada, sobre todo derecha. La forma de ser cambia de la persona, ¿verdad? Y todos dicen, ya no es el mismo de antes, está pero no está, es él pero no es él, en todos los pacientes. Por eso muchos dicen, mira, tiene que ver con indiferencia y pasividad o con desinhibición. Phineas Gage fue lo que cambió su forma de ser. 1848, es una cosa que llamó la atención en aquel momento, que lo que cambió fue su forma de ser y su toma de decisiones. Y esto que se define en psiquiatría de forma tan compleja, habla de una forma de vincularse con el medio, ¿verdad? Como elementos psicológicos arraigados, penetrantes, perdurables y habituales en cada persona. Después seguimos con desorden de la función vegetativa. Los pacientes tienen trastornos del sueño, de la alimentación, de la conducta sexual. Y para esto, acuérdense que todo lo que estamos hablando hay un abordaje no farmacológico y abordaje farmacológico de cada uno de los síntomas. Trastornos de la alimentación y trastornos de la conducta sexual. Las alteraciones del sueño son varias, desde los insomnios hasta la somnolencia excesiva. Los trastornos de la alimentación, desde que no quiere comer hasta que come en forma compulsiva. Y hasta que la Asociación Mundial de Alzheimer recomienda poner candados y cerraduras en armarios y heladeras para que no coma tanto, y a veces el paciente en casos de demencia frontotemporal y otras patologías se mete todo en la boca y no son alimentos. Por eso hay que saber enseñar a la familia cómo proceder frente a estos problemas. Y el trastorno de la conducta sexual realmente es un enigma, porque si bien los hay, la familia no lo reporta por pudor, y hay que saber preguntar, porque el compañero sano que consulta, que casi siempre es la mujer sana, el hombre no se hace tanto problema, no consulta tanto. En la mujer realmente esa sensación que uno tiene de compañerismo y de fidelidad y saber hasta cuándo puede seguir esa conducta es muy común que se vea, y tenemos que ayudar de alguna manera al compañero sano a poder lidiar con esto. Es un paciente que no se higieniza y que tiene solicitudes que no eran las habituales de la pareja, y se define hasta la propia apraxia sexual como alteración de la serie y secuencia de movimientos durante el encuentro sexual que causan hasta rechazo del compañero sano. Así que recuerden que tener estos encuentros con el compañero que ya no es el mismo se hace cada vez más difícil, y tenemos que ayudar con buenos consejos y hasta con medicación. Y por último, los comportamientos diversos que se ven en estos pacientes son varios. Se ve vagabundeo tranquilo, que se llama wandering, y que no hay que tratarlo. No hay que dar medicación para que no se mueva. Pobre, que se mueva un poco en la casa y que camine, y hay que modificar el ambiente para que no rompa las cosas de mucho valor. Pero cuando es pacing vagabundeo ansioso, sí hay que tratarlo porque hay peligro. Puede caerse el paciente.
alfombras levantadas, muebles con puntas, carfología, retardo psicomotor como manifestaciones motoras son muy comunes, comportamientos repetitivos como aplausos, como balanceos, como gritos, también originan problemas que deben ser tratados, y en estas patologías ya no va más el verbo ni... Esto va más con medicación y preparar el ambiente, porque estos pacientes tan avanzados como el que sigue ya no es con medicación que van corrigiéndose. Los grados de afectación y de derrumbe demencial pueden ser tan importantes que se llega a comportamientos automáticos. El paciente imita lo que hace el examinador, ecomimia, ecopraxia, ecolalia, o puede tener utilización, toca todo en la mesa, agarra, lo usa y hay que dejarlo para... Es intestable a veces porque el comportamiento es cada vez más desinhibido. Y por último tenemos el síndrome Cleaver-Bussy, donde aparece toda una serie de síntomas con los cuales es muy difícil lidiar, porque el paciente ya tiene un comportamiento totalmente desocializado y viene por afectación ya de algunas estructuras del lóbulo frontal. ¿Ah? Bueno, y ya terminamos esta parte y vamos viendo que lo cognitivo y lo conductual, lo que está en rojo es lo que está afectado. En la enfermedad de Alzheimer está prácticamente todo afectado, menos un síndrome comportamental progresivo. No tiene bradisiquia, el curso es progresivo. Tiene elementos parkinsonianos y tónicos frontales en los casos avanzados. En la frontotemporal es diferente, suelen no haber trastornos de memoria, aunque se han descrito casos de trastornos de la memoria. Todos tienen alteraciones del lóbulo frontal, de la personalidad y síndrome frontal con un curso progresivo y sin bradisiquia. En el Parkinson también predomina mucho la depresión, las funciones neurovegetativas alteradas, las funciones frontales o prefronto-subcorticales con alteraciones visoespaciales también están presentes, bradisiquia sí, curso progresivo, y puede haber trastornos del habla y síndrome parkinsoniano. En lo vascular, característicamente puede estar conservada la memoria, ¿verdad? Se ve mucho la depresión, bradisiquia sí, no, curso evolutivo depende, y puede haber trastornos del habla, parkinsonianos y síndromes del lóbulo frontal. En la de cuerpo de Lewy regularmente es una afectación más bien frontal, prefrontal, con un humor y afectividad, delirios y alucinaciones que fluctúan el mismo día, bradisiquia sí o no, y el curso evolutivo viene fluctuante, y esas fluctuaciones con parkinsonismo, caído al piso, delirios y alucinaciones fluctuantes, tienen que hacernos pensar en esta enfermedad. ¿Y por qué? Porque en las de cuerpo de Lewy es importante recordar que los neurolépticos típicos pueden dar muchos problemas. Y puede haber estos síndromes neurolépticos malignos. Hay que tener cuidado con el manejo de los neurolépticos en esta patología, sobre todo cuando se dan típicos. La injuria cerebral postraumática también. En el traumatismo de cráneo lo que se afecta más es el lóbulo frontal y los temporales, y por eso hay tanta clínica de disfunción prefronto-subcortical, ¿verdad? Y alteraciones de la personalidad. El diagnóstico positivo se hace primero identificando que hay un déficit cognitivo unio multidominio, que hay un deterioro cognitivo después porque antes estaba mejor y ahora está peor, por eso ya no es déficit, es deterioro, y tenemos que ver qué diferente gradación hay, y el diagnóstico de los sistemas de soporte, el cuidador, el diagnóstico del estado de la vivienda y si hay elementos de redes comunitarias. Por eso el diagnóstico positivo de todo esto que dimos tiene que cumplir estos pasos. Bueno, esta parte la terminamos acá, entonces... Está bien, bárbaro. Bueno, muchas gracias.